Buenas tardes a todas y a todos. A nombre del Instituto Veracruzano de la Cultura y de la Galería de Arte Contemporáneo de Jalapa, les saludamos en un episodio más de Artistas Jóvenes en la Escena Contemporánea, espacio donde todos los miércoles conocemos los intereses y los procesos creativos de artistas visuales en el estado. Hoy nos encontramos muy contentas en compañía de Brenda Castillo, reconocida grabadora de esta ciudad. Hola Brenda, ¿cómo te encuentras? Hola, muy bien, muy contenta de estar contigo ahora platicando. Bueno, siempre es un placer platicar contigo y pues, te doy las gracias por la invitación. Gracias a ti por concedernos un ratito de tu tiempo, de tu tarde. Propongo que iniciemos esta conversación preguntando un poquito sobre los primeros acercamientos que tuviste en torno al campo del arte. ¿Cuándo recuerdas que te comenzó a llamar la atención conocer o producir arte? ¿En tu casa, en tu entorno cercano, se hablaba sobre estos temas o fue algo que tú fuiste explorando poco a poco de manera solitaria? Pues desde muy pequeña me di cuenta de que tenía habilidades para las manualidades, el dibujo y la pintura. Desde muy temprana edad fui a la escuela, o sea, estuve en guarderías, en el kinder, y mi mamá también pues me daba material ya que es maestra de preescolar y se dio cuenta de pues las habilidades que tenía y comenzó a fortalecerlas pues apoyándome con diferentes materiales y diferentes actividades. Conforme fui creciendo pues siempre estuve dibujando y pintando ya que era como algo muy fácil para mí y algo en el que me podía concentrar muy rápidamente. Entonces era lo que más disfrutaba al hacer las tareas de la primaria o la secundaria. Yo no tenía ningún conocimiento, o sea, yo lo hacía como autodidacta y no tenía como un conocimiento formal de las artes. Conforme fui creciendo ya en la prepa, que tenía como que buscar a qué me iba a dedicar, había escogido como diferentes carreras, no estaba como muy decidida. Mi mamá fue la que me dijo que buscara la opción de una licenciatura de dibujo, de pintura. Entonces fue cuando comencé a buscar y me di cuenta que sí existía, ¿no? O sea, ya que nunca tuve una formación y sabemos que en la educación básica no hay una educación artística formal, pues sí entré desde cero a la licenciatura y fue como, pues sí, desde cero y autodidacta, ir buscando información y conociendo pues este ambiente y encontrar lo que es verdaderamente los procesos artísticos, conceptuales y pues materiales, ¿no? De la técnica. Es curioso porque algunos artistas tienen desde casa, desde familiar, digamos, un impulso que los lleva hacia allá, ¿no? Casi que de manera natural. Hay otros que no, que les dicen, mamá, papá, quiero ser artista y te alarman, ¿no? Es curioso porque cada uno tiene como historias distintas, narrativas distintas, Sí. ¿no? Eso... Sí, en mi caso el apoyo incondicional siempre fue el de mi mamá. Por parte de la familia, pues no me dijeron como que eso no se puede, pero siempre está la crítica de que eso no se puede, de eso no se puede vivir, es una situación muy difícil, el artista es un drogadicto, es un pobre. Y como esa idea, pues de prejuicio que hay hacia las artes y el artista, ¿no? Y pues sí me criticaron mucho por seleccionar esta carrera, pero pues siempre por parte de mi madre, como vio las habilidades y la facilidad que tenía para estas actividades, pues siempre pues me apoyó en todo. Habría que escribirse una historia de las madres, Sí. ¿no? Hay por ahí un tema muy interesante. No me voy a detener mucho, pero yo creo que sería algo muy lindo comenzar a realizar algo al respecto. Hace una semana le comentaba a Alma Vargas que hasta ese momento no me había dado cuenta que ella era la primera escultora que entrevistaba en este programa. Ahora que platico contigo,
también me doy cuenta de que eres la primera grabadora, es decir, la primera artista con la que converso casi de lleno se dedica a trabajar con una técnica y medios específicos asociados a la gráfica. Cuéntanos, Brenda, ¿por qué te has decantado por esta labor? ¿Qué has encontrado allí que no se puede expresar desde otras técnicas y otros formatos? Bueno, digamos que mi encuentro con la gráfica fue de manera casual. O sea, no fue como una decisión personal, fue en la licenciatura en el primer semestre cuando yo metí una materia y que ya llevábamos el modelo flexible. Entonces yo metí materias pensando que eran de pintura y al final pues salieron de grabado. Entonces ahí comenzó como mi formación desde cero, ¿no? Comenzando con el monotipo, la silografía, conocer los materiales, la limpieza, el proceso de impresión. Y también coincidió que en ese momento Torralba estaba de director y pues fomentaba y apoyaba mucho lo que eran las actividades relacionadas con la gráfica. Y también era como un taller que estaba más equipado y que estaba muy activo. Entonces, como para mí era algo nuevo, pues me comencé como a picar en conocer, en practicar, en meterme a cursos o talleres. Y cuando vi, pues pasó 1 año, 2 años. Y cada vez pues era como un reto para mí, ¿no? Perfeccionar y conocer las técnicas. Y también lo que me gustó mucho es como el proceso que conllevan las placas. Cuando uno mete el tórculo y abre, bueno, despliega la hoja para ver el resultado, es pues en ese momento como mágico todo, ¿no? Actualmente pues sí, sigo igual trabajando con la gráfica, pero me he interesado en otros formatos y soportes. O sea, para mí la gráfica fue como un gran descubrimiento porque no la conocía. O sea, en Córdoba nunca, yo soy de Córdoba, Veracruz, nunca vi ni talleres ni obra gráfica hasta llegar aquí. Pero con el tiempo de conocer esta técnica, sí me ha interesado como fusionarla y pues dar otras experiencias a partir de mi obra. Y por lo tanto comencé a mezclar primero comencé con piezas pequeñas, tipo libro de artistas, con plegados, metiendo la placa también, o en una pieza metí como piel de pescado y la hice una caja. Y conforme fui avanzando, pues quise como extender los formatos, hice unas piezas a gran formato, después comencé a hacer piezas igual a gran formato, pero plegables, donde la placa misma conformaban la obra. Y pues actualmente, y es lo que sigo trabajando, que es lo que se ve aquí, es como la placa como pieza única, ¿no? Ya no como impresión. Entonces sí ha sido hacia allá vamos a caminar, hacia allá vamos a avanzar en un minutito. Antes de ir hacia allá, me llama mucho la atención una cosa, que también a veces se platica con los ceramistas, es la importancia de este aparato que media un poco entre lo que el artista está intentando realizar y el resultado final, ¿no? O sea, en este caso el tórculo como aparato que está entre, digamos, todo este proceso de elaboración de la placa, de colocar las tintas, todo el proceso, pero el tórculo a veces da una decisión final, ¿no? Como que hay algo final que él elabora. Y un poco lo mismo pasa a veces con la cerámica y el horno, ¿no? El horno a veces decide finalmente si aquello que se estaba pensando y trabajando se va a llegar a concretar. Eso es algo muy interesante porque hay un poco de agencia que se da a este aparato que media, y eso también hace que el artista, en este caso como grabadora, establezcas una relación particular con este aparato, ¿no? No sé, eso como que me hizo pensar y me llamó mucho la atención porque los ceramistas también lo dicen, ¿no? El que da la última palabra es el horno, ¿no? Sí. No sé. Sí, aparte, digo,
puede sonar un poco romántico, pero la otra cara es que te vuelve un poco dependiente. Y volverte dependiente no sé qué tan bueno sea o a qué punto sea bueno. Entonces, actualmente sí he llegado en un punto en el que la gráfica a veces ya no da el resultado. Es personal, ¿no? Digo, hay personas que les sigue funcionando, pero en mi caso, a veces el imprimir ya no da, pues, el objetivo que yo quiero obtener de una pieza, que me comenzó a interesar que el espectador no solo esté como quieto contemplando una imagen, sino que también pueda dialogar, en algún punto también tocar o sentir la textura, poder caminar entre ella. Y por eso fue que comencé a realizar estos formatos plegables y como a tipo instalación. Se vuelve un poco complicado porque existen como estas dos vertientes de la gráfica tradicional y tal vez algo, la gráfica más contemporánea, y a veces uno se queda en medio y no hay como opciones de dónde ir, ¿no? Pero pues yo entiendo que son procesos de búsqueda que a veces toman mucho tiempo para llegar a estar en un lugar donde pueda participar, tal vez como las bienales de gráfica, pues muchas son impresas o con ciertos formatos que se tienen que cumplir, porque así es, ¿no? Pero sí, a veces uno se queda como en medio de estos como híbridos entre pintura, instalación, gráfica, y es complejo, pero te digo, es todo un proceso y yo lo veo así, como un proceso en que en un futuro va a llegar a algo pues diferente, tal vez más interesante. Pues entonces, mira, ya que vamos en esas, te propongo pasar a esa pregunta porque vamos encaminándonos hacia allá. Comentabas tú un poco que ha habido en tu producción en los últimos, me atrevo yo a decir, unos 4 años, quizá, un poco más, quizás sí inició, este viraje hacia lo tridimensional, ¿no? O digamos que anexar a la propia obra, al resultado final, la placa. Tradicionalmente sería no el soporte final, ¿no? El soporte final, como bien dices, es la impresión en el papel, o es el papel, ¿no? Que termina impreso. La placa más bien es este elemento que te permite reproducir y reproducir y reproducir, ¿no? Entonces, lo que se ha podido ver en tu producción es que al integrarla se modifica un poco el papel de la placa, ¿no? Como que le retorna un poco la idea de unicidad y no la de reproducibilidad. No sé si ahí es una de tus intenciones al estar realizando esta estrategia o si tengas otra. Nos hablaste un poco de lo tridimensional, pueden ser varias, ¿no? Sí, como dices, parte de la cualidad de la gráfica es su cualidad de reproducir, ¿no? Y sí pensé como en por qué no darle esta otra cara a la gráfica, de ser una pieza única. Lo pensé así porque lo he visto en la pintura. La pintura ha tenido un valor más grande, tanto comercialmente como económicamente, como expositivamente a veces, un valor más grande que la gráfica. Y lo podemos ver en algunos concursos, ¿no? Que la pintura a veces se lleva un premio de mayor adquisición que el de la gráfica. ¿Por qué? No sé, cuando las dos técnicas son igual de complejas y tienen sus cualidades como muy propias y que son igual de buenas, pero creo que interviene mucho esta idea de que como se reproduce, pierde como ese valor de pieza exclusiva en el mundo del arte. Entonces yo he tratado de hacer algunas piezas, no todas, porque también tienen sus cualidades reproducirlas, se vende más rápido, se mueve más rápido porque pueden estar diferentes partes una misma pieza, pero sí he querido como dar esta idea de pieza única a la gráfica, otorgarle un valor más grande por su técnica, por su calidad, por su imagen,
y quitarle como esta idea de reproducibilidad, que tal vez le quita, pues son conceptos que tiene cada área del arte, ¿no? Así es, totalmente. Se puede decir hasta cierto punto que históricamente la pintura ha amalgamado un conjunto de prácticas y de ideas. Como bien señalas, tienen que ver con la unicidad, tienen que ver con el diseño, ¿no? Con el dibujo, con la capacidad de conformar una composición. Y también tiene que ver con un aspecto de corte incluso económico, ¿no? Claro que lo único es más valioso a aquello que se hace, no en masa quizá, pero sí hay tres de lo mismo, ¿no? Sí. Son elementos que venimos heredando desde que la pintura se comenzó a configurar como uno de los espacios privilegiados para la producción misma de la historia del arte, y que a la fecha pareciera mentira, pero no hemos salido del todo de allí, ¿no? Uh-huh. Eso es como muy interesante. Muy Sí, triste. como dices, pues aún existen como ciertos grupos, por decirlos, tradicionales, pues que consideran que preservar ciertas características de ciertos procesos artísticos, pues los hace como seguir con esa tradición y con esa importancia, cuando creo que actualmente es importante experimentar y mezclar o hacer híbridos de diferentes técnicas para poder dar un mensaje más amplio. También depende del proyecto de cada quien, de los objetivos que tenga como artista, pero en cuanto a la gráfica, sí darle como ese sentido pues de contemporáneo que puede fusionarse con la instalación, con un performance. Ya han existido algunos actos, pero todavía no es tan grande o tan común ese tipo de actividades en el medio de la gráfica. Entonces sí es complejo, tanto digamos, yo tengo unas piezas que tienen papel y las placas, es complejo la instalación, es complejo también ubicarlas en un espacio, porque no son piezas como tradicionales que se van a enmarcar, sino que hay que estar como viendo una curaduría o un montaje pues con más experiencia para que todo salga bien. Sí conlleva como unos procesos pues más como cuidadosos, ¿no? Pero también, o sea, pensando en esta idea de pieza única, también en el material, yo uso aglomerado, el material para mí es como sí importante, pero no importante en un sentido de estoy usando roble o maderas finas porque quiero que esté postergado para toda la vida, ¿no? O sea, a mí también me interesa la obra como algo efímero. Si es un aglomerado y se llega a deshacer en 10 años, pues ese es su lapso de vida. Y en lo personal, pues así lo creé y así fue el material que me sirvió para darle ciertas cualidades expresivas que yo quería dar, ¿no? Creo que esto que mencionas engarza muy bien en el contenido, ¿no? El soporte engarza muy bien con el contenido que a nivel visual has estado elaborando también hace más o menos, eso sí quizá hay un registro, digamos, más organizado, no sé, lo estoy diciendo muy bien, pero sí podemos dar cuenta de que hace más o menos 4 años tu producción aborda temas relacionados con las estructuras biológicas, ¿no? Compartimos tanto los animales como la flora, como los seres humanos, nuestra estructura interna y en nuestra estructura externa. Te voy a preguntar algo, pero antes de eso sí quisiera yo apuntar que este sentido de lo orgánico, visible, ¿no? Estas formas orgánicas, estas especies como de canales, venas, tallos, hojas, también digamos que conceptualmente engarzan muy bien y embonan muy bien en el material, en el sentido el cual tú estás ocupando el material que ocupas, ¿no? O sea, hablar sobre cómo esto
son fibras, somos fibras todos, ¿no? Al final del día. Vamos pereciendo un poco. No sé, eso me llamó la atención, no estaba como tal en el guión, pero lo quería yo comentar porque me pareció muy, muy ahí, ¿no? Sin embargo, sí, regresando un poco, me gustaría yo saber por qué has decidido trabajar con estos temas de las, yo lo he llamado las estructuras que compartimos, ¿no? ¿Qué hallazgos o resultados, además de los visuales, has podido encontrar en este trabajo? Insisto, con flora, fauna, seres humanos, órganos, etcétera. Sí, bueno, la parte conceptual, al igual que la parte técnica, pues ha sido un proceso largo. Comencé con un proyecto, creo que sí hace como 4 años, un proyecto que hice con el apoyo del FONCA, Jóvenes Creadores. Se llamó Superstímulos y era gráfica de gran formato, haciendo el cuerpo humano como imagen principal y haciendo una alegoría de lo vegetal, como dando a entender estas especies que están ahí como presentes e ignoradas al mismo tiempo, ¿no? En un cotidiano. Comenzó ahí y ha ido poco a poco desarrollándose, igual a la par de la técnica. Cuando comencé a hacer estas piezas plegables de formas humanas y de vegetación, comencé a hacer una relación, pero ya de unas estructuras visuales, anatómicas y vegetales, o sea, anatomía vegetal y anatomía humana, basándome en un criterio muy personal, ¿no? O sea, haciendo comparativas muy personales. Eso poco a poco, conforme iba investigando y leyendo, me di cuenta que sí hay investigaciones científicas y filosóficas respecto a la relación entre el humano y la vegetación. Es un tema muy amplio, porque la vegetación se ramifica en diferentes temas, ya que la vegetación ha estado presente desde antes del humano. Entonces, siempre ha estado presente en la existencia pues, del hombre, ¿no? Ha sido parte fundamental en la economía, en la política, en la religión. Entonces, para mí ha sido como complicado. A veces quiero abarcar todos los temas, pero me he enfocado ahora más en las relaciones químicas y físicas que tienen las plantas en relación con el ser humano. No son iguales porque no tenemos el mismo cuerpo ni los mismos órganos, pero es sorprendente que un cuerpo que no tiene cerebro, tiene una ramificación, tiene una estructura diferente, hace algunos procesos parecidos para sobrevivir, parecidos al humano, ¿no? Muchas gracias, Brenda, por esta respuesta. Seguramente en otro momento, en otro espacio, podemos ahondar un poco más porque es un tema que tiene mucha tela de dónde cortar. Para ir cerrando un poco este conversatorio, quisiera yo saber si existe algún proyecto en el que estés trabajando ahorita y si nos puedes compartir un poquito de él. Sí, bueno, actualmente sigo desarrollando este proyecto. No tiene un nombre específico porque, como te he comentado, conforme he trabajado, se ha ido desarrollando de una manera como muy personal a ya una manera con base en ciertas, pues, libros que he leído. Me gustaría que se dividiera este proyecto en diferentes perspectivas, como algo personal y algo que se justifica con una investigación científica, filosófica o histórica. Y sigo en eso, o sea, estoy también tratando de terminar una tesis de la maestría y produciendo y también estando en diferentes talleres. O sea, a mí me interesa, aunque yo soy de gráfica, para mí mi motor de seguir y lo que me inspira más es conocer diferentes disciplinas y ver diferentes tipos de arte. Me gusta más ir a exposiciones que no tienen que ver con la gráfica porque a mí me inspiran y me generan otros tipos de ideas. Son como detonantes de la creatividad para mí. Digamos, actualmente estoy tomando un taller de pintura animada, también de un taller de teoría de técnico-estética. Y también tomé en febrero, antes de la pandemia,
un taller muy padre que tenía que ver con la teoría queer y era cómo se relacionan las plantas, en este caso la planta de tabaco, con el cambio de sexo en el humano, ¿no? Porque ahí hay una similitud con los procesos genéticos. Estoy como siempre tratando de buscar y seguir capacitándome para poder desarrollar y conceptualizar mejor mis proyectos y pues en eso sigo. Y seguiré por un rato más. Es que es imprescindible, ¿no? Llega un punto Sí. en el que, claro, ya no se acude formalmente, físicamente, a un espacio académico o a un espacio de desarrollo profesional o de conocimiento de cosas nuevas, pero uno tiene que incentivarlo, ¿no? Una tiene que seguir buscando eso para ampliar perspectivas, plantar algunas ideas, no sé, ¿no? Creo que Sí, también en febrero realicé una portada, unas ilustraciones para portada de un disco de jazz y eso fue en técnica de dibujo y acrílico, que pues muy diferente a la gráfica. Entonces hay momentos en los que me gusta realizar otro tipo de actividades como para poder despejarme un poco y seguir con la gráfica, que a veces me gusta mucho, pero llega a ser un poco monótona para mí. Y por eso trato como diversificar mis actividades, pero siempre con el perfil que me caracteriza, con el concepto que llevo trabajando y pues en eso ando. además visualmente es muy atractivo. Brenda, como siempre, te agradezco tu tiempo, te agradezco Gracias. tu compañía, tus palabras. A ustedes, público, les agradecemos estar aquí compartiendo con nosotras estos minutos también. Aprovecho, antes de despedirnos, para comentarles que el próximo miércoles de conversatorio nos acompañará Marisela Gómez Guero, quien es pintora e ilustradora también del Estado. La transmisión inicia a las 6 de la tarde, aunque los videos se quedan guardados en la página de Facebook de la galería, por si los quieren checar. Brenda, me ha encantado platicar contigo. Gracias, también me encanta platicar contigo y gracias por la invitación. También quiero invitar al público para que pasen por mis redes sociales, ahí pueden ver pues diferentes fotografías de mi obra y de mi proceso. Y pues muchas gracias. ¿Cómo te encontramos en redes, Brenda? En Instagram como brenda.castillo.art y en Facebook, en mi fanpage como Brenda Castillo o Brenda Castillo Art. No me acuerdo bien, pero Brenda Castillo. Lo buscamos y lo ponemos, no te preocupes. Sí, muchas gracias. Gracias a ti, Brenda. Yo creo que eso sería todo por hoy. Nos despedimos, buenas tardes y nos vemos pronto.